Bien, buenas tardes. Estamos aquí como parte del taller, de los talleres que estamos impartiendo y de ICE en República Dominicana, y hoy tenemos a nuestro más que invitado, sino parte ya del equipo, la MEF Fabián, que va a compartir con nosotros el taller sobre análisis de consistencia de instrumentos. Y estamos pues con ustedes, el maestro Alamé Fabián. No vamos a hacer una presentación formal, pero tiene maestría en matemática, maestría en estadística y es parte de nuestro equipo. Con ustedes, el maestro Alamé Fabián. Buenas noches, bueno, tarde todavía para todos. Eh, Vamos a trabajar hoy con cómo nosotros vamos a hacer un análisis de consistencia interna de un instrumento. No quisimos decir eh, validación de instrumento, porque la validación de instrumento amerita una serie de pasos adicionales que aquí no se pueden dar por asunto de tiempo. Pero vamos a validar a verificar la consistencia interna para nosotros decir eh, cuál es o sea, si el instrumento que hemos construido mide lo que se supone tiene que medir. O sea, los ítems están orientados a, a explicar el concepto que se está estudiando. Estos son unos datos ficticios para hacer la consistencia interna. Esto se hace por lo regular. Esto se hace por lo regular en la prueba piloto. No se hace después que usted ya ha recolectado la información. Aunque en la práctica sí, eso es lo que la hacen los investigadores por asunto de tiempo. Nosotros vamos a agotar el procedimiento en dos etapas. La primera etapa lo vamos a hacer en Excel para los que no dominen SPSS. Y en la segunda etapa lo vamos a hacer en SPSS. Lo que vamos a hacer en SPSS, aunque yo voy a usar la versión 27 de SPSS, en las versiones anteriores es similar o casi igual. Aquí nosotros tenemos en la pantalla, tenemos cada línea vertical. Esta son las preguntas que se hicieron, P1, P2, P3 hasta P15, y simulamos 15 preguntas. Estos son los ítems o preguntas. Y los encuestados o entrevistados, participantes en la investigación, nosotros elegimos 25. Simplemente como muestra, usted puede tener más o menos de ahí. ¿De acuerdo? Y aquí a una investigación sobre el uso de apps en en los hábitos de lectura de las personas. Y vamos a utilizar el instrumento de una compañera, pero como habían que corregir, entonces ya yo estaba trabajando con esto, organizándolo. Por esa razón, tuve que simular un instrumento de esta forma. Entonces, estos son los hábitos de lectura. Para aplicar el alfa de Cronbach, lo primero que usted tiene que tomar en cuenta es que las respuestas que tienen estas preguntas deben ser de dos posibles formas. Primera forma, que las preguntas sean continuas. Continua significa variables numéricas que acepten valores continuos en un intervalo dado. Y que sean, o bien que puedan ser valores ordinales. O sea, una variable de tipo ordinal significa que tiene un orden establecido. Eso significa que estas respuestas que están aquí son de 1 hasta 5, siendo 1 el menos frecuente y 5 el totalmente frecuente. O bien totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo y totalmente de acuerdo. Depende cómo usted lo haya establecido, pero estos son los rangos. Todas estas preguntas son de tipo Likert ordinales. Necesitamos aquí la varianza de cada una de las preguntas. Vamos a ver la sumatoria de las varianzas y vamos a ver la varianza de la sumatoria de los ítems, que son los valores que necesitamos. Para ello necesitaremos entonces esta fórmula que vemos aquí o ecuación, es la fórmula
para calcular el alfa de Cronbach, que por lo regular, como uno lo hace en un programa de computadora, no conoce esta fórmula. Vamos a tratar de conocerla. Vamos a ver, vamos a ampliar un poco para mirar la fórmula con cuidado. El valor de K es el número de ítem. El valor de la sumatoria de, bueno, S cuadrado I, S sub I al cuadrado, eso es, y ese símbolo significa sumatoria. Lo que estamos diciendo aquí es que eso es la sumatoria de todas las varianzas de cada uno de los ítems, es decir, de cada uno de de las preguntas que se hicieron. Y esta sumatoria que está aquí, esta S sub T al cuadrado significa la sumatoria de la varianza de la sumatoria. Esa S significa varianza, S al cuadrado significa varianza. ¿Qué hace la varianza o qué mide la varianza? La varianza mide dispersión de los datos. ¿De acuerdo? Entonces nosotros lo que vamos a tratar de ver es qué tanto coinciden los datos respecto a un concepto determinado. Aquí están los significados y vamos a tratar de hacerlo con Excel. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces será buscar la varianza de cada uno de los ítems. Eso significa entonces que aquí nosotros vamos a buscar la varianza con la fórmula de Excel. Lo voy a poner un poquito más grande. Excel tiene una ventaja que tiene una fórmula que se llama var. Déjenme yo colocar aquí este idioma diferente. Aquí igual, var. Y elegimos este que dice var P. Y ahí vamos a seleccionar todos los ítems de todos los encuestados de esa pregunta. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Eso significa que la varianza de todas estas respuestas de la pregunta 1 fue de 1.478. Esa es la varianza, la variabilidad de los datos. Entonces, para nosotros calcular las demás varianzas, bueno, pues simplemente arrastramos hasta la última pregunta y ahí vamos a tener todos los cálculos. Esas son las varianzas de cada pregunta. ¿Ok? Finalmente, vamos a buscar la suma de esas varianzas. Eso significa entonces que tendríamos, simplemente colocamos igual y suma. Elegimos la función de suma. Y aquí seleccionamos todas esas sumas que nosotros hemos calculado. Cerramos paréntesis y ahí tenemos la suma de las varianzas. Eso significa entonces que la suma de la varianza me daría entonces 26.640. Nos falta entonces la varianza de la sumatoria de los ítems. Nos vamos entonces miren que para llenar la sumatoria de la varianza y la varianza, bueno, usamos los ítems de manera vertical. Nos vamos entonces ahora de manera horizontal. Aquí de manera horizontal vamos a calcular la suma de las respuestas de cada encuestado 1, la persona 1, la primera persona que participó. ¿Me escuchan bien, verdad? A veces se entrecorta, pero ahora sí. Ok. Entonces vamos a sumar los encuestados, la respuesta de cada encuestado, de cada persona, de cada participante. Bueno, entonces simplemente hacemos lo mismo, suma. Seleccionamos todos los ítems de la respuesta, todas las respuestas que dio en cada ítem, en cada pregunta, una persona. Y tenemos que la suma de esas respuestas nos da 40. Para llenar las demás, bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer es simplemente arrastrar hasta acá. Y ahí están las respuestas. Esa es la suma de las respuestas de cada encuestado. Hasta ahí estamos claros. No hay problema hasta ahí. Son operaciones básicas de Excel, ¿verdad? Sí, todo claro. Finalmente, el trabajo de nosotros será buscar la varianza total de los ítems, que es la varianza de esa suma. En esta casilla lo vamos a colocar. Aquí sería varianza. Elegimos de nuevo var P. Y seleccionamos todos los ítems en cuestión, todas las sumas. Cerramos y tenemos entonces
La varianza nos da 31.1296. Esa es la varianza de la suma. Con estas informaciones que nosotros podemos trabajar. Entonces vamos a hacer los cálculos. Para calcular el alfa de Cronbach, entonces vamos a tener aquí todos los resultados. Usando esta fórmula vamos a ver cómo podemos hacerlo. Primero, K entre K menos 1. Ponemos el signo de igual. El valor de K es 15, porque son la cantidad de ítems o cantidad de preguntas. 15 preguntas. Entonces aquí vamos a colocar 15. Luego la sumatoria de la varianza. Ya nosotros esa sumatoria de la varianza la vimos aquí. Mírala ahí, sumatoria de la varianza. Entonces aquí vamos a colocar la sumatoria de la varianza. Colocamos igual y le damos clic acá y vamos a ver que ahí vamos a tener la sumatoria de la varianza. Y aquí la varianza total del instrumento, que es la varianza de la suma de las respuestas de cada persona en cada ítem. Le damos igual y aceptamos ese valor. Ya nosotros tenemos aquí los datos necesarios. Aquí en el coeficiente alfa de Cronbach vamos a utilizarlo. ¿Cómo lo hacemos? Igual el valor de K, que es 15. Bueno, igual le ponemos aquí el 15, que sería esta casilla, dividido entre, abrimos paréntesis, K menos 1, o sea, esta casilla menos 1, y cerramos el paréntesis. Eso va multiplicado por asterisco, ¿verdad? Abrimos paréntesis y vamos a decir 1 menos, estamos usando la fórmula literalmente. Vamos a dividir la sumatoria de las varianzas, de cada ítem entre la sumatoria total. Es decir, la sumatoria de la varianza, que sería este número, dividido entre la sumatoria total, la varianza total. Y cerramos paréntesis. Cuando le damos Enter, nos damos cuenta que el resultado es 0.1545. Yo le voy a restar decimales, le voy a dejar en 2 decimales, y tenemos que el resultado es 0.15. Ese valor es muy pequeño. Eso significa que la consistencia interna de este instrumento es muy baja. 15% de los datos es explicada con la variabilidad de esta información. Lo que significa entonces que ese instrumento no podría aplicarse, ¿no? Es mala la consistencia interna. Obedece muy poco al instrumento que queremos, al concepto que se quiere explicar. Ahí tendríamos nuestro primer caso. Así se calcula. Revisemos un segundo ejemplo rápidamente. Una estructura más o menos parecida. Vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es sumar, buscar las... Vamos a buscar la varianza. La varianza de cada ítem de manera vertical, la varianza de cada uno de ellos. Var, recuerden, var P. Y elegimos todos los ítems, todos los encuestados en un determinado ítem. Aquí. Cerramos el paréntesis, le damos Enter. Resultado 0.394. Ese sería nuestro primer resultado. Lo arrastramos hacia la izquierda, hacia la derecha, para nosotros ver todas las demás varianzas de cada uno de estos ítems que están aquí arriba. Y aquí, sumatoria de la varianza, le damos igual, suma, y sumamos todos nuestros ítems, todas nuestras varianzas de los ítems. 4.390. Esa sería la suma de las varianzas de cada ítem. Ahora nos vamos a la suma de todos los encuestados o todos los entrevistados. La suma sería entonces igual, suma. Seleccionamos todo esto hasta el encuestado o entrevistado número 15. Mismo. Le damos hacia abajo. Lo sumamos, lo arrastramos y vemos que aquí están todas las sumas. Finalmente, lo que nos corresponde aquí es hacer la varianza de esta suma. Igual,
var P. Y aquí hacemos la varianza. Cerramos el paréntesis. Cuando le damos Enter, tenemos 21.074, 084. Estos son los valores que necesitamos. Esos valores van a venir acá. Ítems 15, que fueron las preguntas. Sumatoria de las varianzas, entonces serían igual. Y vamos a seleccionar aquí la sumatoria de la varianza, que sería esta cantidad. 4.390. Sumatoria de la varianza de los totales. Igual. Y ya con esto podemos calcular el alfa de Cronbach. Para calcular el alfa de Cronbach hacemos el mismo procedimiento que ahorita. Igual, 15 entre, abrimos paréntesis, 15 menos 1, cerramos paréntesis, multiplicado por, asterisco, abrimos paréntesis, 1 menos. Aquí colocamos la división de la sumatoria entre la varianza total del instrumento. Cerramos paréntesis, le damos Enter. 0.8482. Vamos a quitarle decimales para que quede con 2 decimales. Y el alfa de Cronbach para este instrumento, para este caso, tenemos 0.85. Eso significa que es una confiabilidad alta. Preferiblemente, el alfa de Cronbach debe estar por encima de 0.7 en adelante. 0.7 es un coeficiente aceptable, dice la literatura. Y de 0.80 a 0.89 es un coeficiente muy bueno. Y de 0.90 en adelante es un coeficiente excelente. Lo que significa que mínimo aceptamos 0.70. Mínimo. De 0.60 a 0.70 es un coeficiente, es una consistencia deficiente. Podría inclusive hasta aplicarse, pero con la salvedad de que hay, de que puede en otra investigación mejorarse. Por debajo de 0.60 ya es un instrumento que tiene dificultades, puede estar con problemas de consistencia, lo que significa que no podría aplicarse. Habría que reajustar para ver si se mejora. Miren que esta cantidad, este alfa nos dio 0.15, evidentemente no es confiable o no tiene consistencia interna, y este 0.85 muy confiable. En Excel así calculamos los ítems. ¿Qué desventaja tiene esto? Que yo no sé cuál ítem debo eliminar para mejorar ese número. Y tampoco puedo saber, o sea, cuando la base de datos es muy grande, digamos que yo tengo una base de datos con 500 personas y digamos que tengo 60 preguntas, entonces se me complica mucho hacer este procedimiento. O sea, se hace tedioso manejar la base de datos. Pero funciona y obtenemos los resultados. Es bueno que recordemos bien que tenemos 0.15 para el primer instrumento y 0.85 para el segundo. Vamos ahora a hacer el mismo procedimiento, pero con SPSS. Esa base de datos esa base de datos las registré en SPSS. Aquí tenemos la base de datos que contiene la pregunta desde P1 hasta P15, con todo lo que nosotros hemos tenido. Miren aquí en los valores. Aquí nosotros en los valores donde se codifican las variables en SPSS nos damos cuenta que aquí tenemos el significado de cada número. 1, 2, 3, 4, 5, totalmente en desacuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, o sea, neutral. De acuerdo y totalmente de acuerdo. Eso es un orden ordinal. La variable es de tipo ordinal. Mire aquí al final dice medida de la variable es de medida ordinal, porque hay un orden establecido. Una vez que ya nosotros tenemos eso claro, vemos aquí que todos los valores están aquí donde dice 1A. Esto es para nosotros colocar la etiqueta de valor. Y aquí aparecerían todo el que dijo de acuerdo, en desacuerdo. Cuando usted lo desactiva, aparecen los números. Cuando lo activa, aparecería todo esto.
Ahí tendríamos las 15 preguntas con las respuestas, las de las 26, bueno, 26 personas en este caso. Bueno, 25, esta variable, déjenme eliminarle esta, son 25. Ahí está, ahí hay 25 personas, tenía una línea en blanco. Bueno, una vez que ya nosotros tenemos esto, el trabajo nuestro sería aplicar el alfa de Cronbach. Aquí se hace mucho más sencillo, no hay que buscar sumatoria, no hay que buscar varianza, no hay que hacer nada de eso. El SPSS tiene un algoritmo interno que hace ese trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos aquí donde dice analizar, después usted tiene la base de datos ahí. Voy a colocarlo en los números para que se vean iguales. Analizar, escala, y donde dice análisis de fiabilidad. Analizar, escala, análisis de fiabilidad. En cualquier versión de SPSS, ese paso es el mismo. Analizar, busca la opción escala y después va a análisis de fiabilidad. Cuando le damos a aceptar, nos damos cuenta que aquí tenemos todos los ítems. Vamos a seleccionar todos estos ítems que están aquí. Todos, lo puede pasar uno a uno o todos juntos y pasa todos los ítems. Aquí debe decir alfa, en esa opción que dice modelo. Hay otros tipos de análisis de confiabilidad como omega, dos mitades, el análisis de Goodman, el análisis en paralelo y el paralelo estricto. O sea, todos esos son tipos de análisis de confiabilidad, de consistencia interna. Pero el más preciso y el más usado es el alfa de Cronbach. Por eso lo estamos empleando ahora, porque además la mayoría de instrumentos obedecen a él. Aunque aquí hacen falta otros que no están. Por ejemplo, el KR20 no está. Entonces, en esta opción a la derecha que dice estadístico, de todo esto que está aquí, solamente le vamos a hacer caso a esta opción arriba a la izquierda que dice escala si se elimina el elemento. Eso es para nosotros saber cómo mejorar el alfa de Cronbach sacrificando algo de información. Y vamos a ver cómo se hace eso. Elegimos opción y le damos continuar solamente. Una vez que ya esté eso listo, entonces le damos aceptar. Antes de darle a aceptar, recapitulo. Todas las variables pasan a donde dice elemento. En el modelo debe decir alfa. Y en estadístico elegimos donde dice escala si se elimina el elemento. Solamente le damos aceptar, continuar y aceptar. Una vez que ya hacemos esto, nos sale todo esto que está aquí. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos aquí un primer recuadro que es un resumen del procesamiento de los casos que tenemos. Tenemos 25 casos, que fueron 25 personas que se encuestaron. No hay excluido para un total de 100%. El valor que nos importa es este, alfa de Cronbach, para un total de 15 elementos, o sea, 15 ítems. El valor fue 0. No le pone el 0 esto por asunto de espacio, ¿verdad? Pero le pone .155. Si vamos al Excel que teníamos ahorita, miren que decía .15 porque yo lo dejé en 2 decimales. Lo voy a aumentar un decimal. Ahí está, .155. El mismo valor que nos dio, en Excel es el mismo valor que nos da el SPSS. Ahora bien, estadística total de los elementos. Es decir, si yo elimino un elemento determinado, aquí están las preguntas, los ítems, a la izquierda de esa segunda tabla. Y lo que me especifica es si yo elimino algún elemento, cómo sube el alfa de Cronbach. Si vamos aquí vemos aquí que dice alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido. Es decir, si el elemento P1, la pregunta P1, usted le elimina del análisis, entonces el alfa de Cronbach sería 0.015. No me sirve porque lo que hizo fue que bajó. Pero miren el P2. Si yo elimino el P2, 0.352. Eliminando a P2, el alfa de Cronbach sube de 0.155 a 0.352. O sea, sube significativamente. Vamos a hacer ese ejercicio para ver cómo yo puedo subirlo. Usted lo que tiene que tomar en cuenta, si ese dato que está en P2, usted puede sacrificarlo en el análisis. Porque si usted sacrifica datos o sea, si lo que está ahí usted lo puede inferir a partir de otras informaciones,
no hay problema que lo elimine. Pero si no puede, entonces tiene que buscar otra forma de trabajar. Vamos allá y vamos a eliminar a P2 del análisis. Vamos otra vez a analizar, donde dice escala, análisis de fiabilidad, está todo igual ahí. Ese P2, le doy clic y le digo sácalo. Eso es todo. Y le damos a aceptar. Nos damos cuenta aquí que el alfa de Cronbach ahora dice 0.352 aquí. Pero dice el número de elementos o de ítem, que son las preguntas, 14 solamente. Ok. Si seguimos mirando la tabla de análisis total de cada elemento, miren que a medida que yo voy eliminando algún elemento, hay otros que me ayudan a subir el alfa de Cronbach. Mire, si yo elimino, por ejemplo, el elemento P11, el alfa sube a 0. Bueno, el P13 me lo sube a 0.437. O sea que va subiendo a medida que yo voy eliminando algunos elementos. Y así usted puede continuar eliminando algunos elementos que usted entienda que puede ser, pero quien debe tomar esa decisión es el investigador, porque es el que conoce el tema que se está investigando. Y ahí nosotros tendríamos una manera, eliminando varios elementos, podríamos llegar a que ese instrumento tenga 0.60 o 0.70 de confiabilidad. Lo que tiene que tener cuidado es en eliminar variables que la necesite posteriormente. Cuando decimos eliminar variables, no significa que usted la elimina de la base de datos, ni elimina su información. Usted lo que hace es que la elimina del análisis. Y eso ayuda a que la confiabilidad suba, pero está sacrificando otras cosas. Lo que significa que usted tiene que tener cuidado al sacar variables de ahí. ¿Qué hacen algunos investigadores? Que la sacan, pero la dejan en el análisis. Lo que significa que el nivel de confianza está comprometido. Esto sería el primer instrumento que vimos aquí, 0.155. Imagínense que aquí eliminamos a P2. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿cómo yo podría optar por hacer el análisis eliminando algún valor? Si ustedes se dan cuenta, nosotros tendríamos aquí, para eliminar algún valor de esto, yo podría probar con los valores que tengan, con los ítems que tengan la varianza mayor. Aquí el ítem 2 dice 1.962. Ese es el que más variabilidad tiene. Excepto este que tiene una varianza de 2 también. Esos dos podrían ser las opciones para yo eliminarlo, pero no estoy totalmente seguro. No tengo una guía como hace SPSS. SPSS me dice, mira, si tú eliminas este, te sube tanto. Porque SPSS lo que hace es que corre el algoritmo eliminando cada uno de ellos de manera individual y me dice cómo afecta al alfa de Cronbach cada eliminación. Por eso es bueno manejar esta parte. Ese sería el primer ejemplo usando SPSS, que ya lo vimos en Excel y nos da lo mismo. Nos vamos entonces al siguiente. Que sería el siguiente ejemplo, que sería el que nos dio 0. Aquí 0.85. Vamos a poner los 3 decimales para que se vean iguales, porque SPSS me da 3 decimales. 0.848 me dio este. Entonces vamos a hacer el alfa, tiene la misma estructura, con la salvedad de que a este instrumento yo le dejé los ítems, en la etiqueta le dejé los ítems que se están trabajando. Las preguntas son estas que están aquí. Usa aplicaciones de lectura diariamente. Lee por más de 30 minutos en una app. Prefiere leer digital que en papel. O sea, estas serían opciones, preguntas que se le harían a una persona que lee usando una app para saber qué tanto afecta a la lectura de las personas. Después lo demás es lo mismo. Son ordinales, por lo tanto el alfa de Cronbach me va a ayudar. Entonces, podemos aplicar el alfa de Cronbach igual para analizar, clasificar, escala y análisis de fiabilidad. Las preguntas las vamos a pasar, las seleccionamos todas.
la pasamos a elementos. Recuerden, el modelo donde dice modelo es alfa. Y aquí vamos a seleccionar escala si se elimina el elemento. Si usted no selecciona esto, le da el alfa de Cronbach, pero no le sale la tabla para usted saber si elimina un elemento, cómo mejora el alfa de Cronbach. Le damos continuar y finalmente aceptar. Vamos aquí a la salida de datos y aquí están nuestros resultados. El alfa de Cronbach, míralo aquí, 0.848, que es justamente 0.848 cuando lo calculamos en Excel. Entonces volvemos acá. 15 ítems, número de elementos. Y aquí están los valores si yo elimino un elemento. Hay elementos que si yo lo elimino, lo que hace es que baja el alfa de Cronbach. Y otros que si yo sube el alfa de Cronbach. Por ejemplo, miren este caso. Prefiere leer en digital que en papel. Si yo lo elimino ese elemento, el alfa de Cronbach desciende a 0.830, cuando yo lo tenía en 0.848. Entonces ese no me conviene eliminar. Hay otros. Mire, si prefiere apps en contenidos multimedia, con contenido multimedia, mire, se la deja igual, 0.848. Vemos aquí que no, que ninguno a este 850. Si elimino este, las apps le permiten concentrarse más. Si yo lo elimino, sube a 0.850, pero lo que subió fueron 2 centésimas o 2 décimas. Entonces no valdría la pena sacrificar una pregunta de ese tipo por apenas 2 décimas. Además, tengo una confiabilidad bastante alta, significa que no valía la pena sacrificar información. Aquí tengo 0.85, si elimino esa, no valdría la pena para este instrumento en esas condiciones. Y ahí tendríamos el alfa de Cronbach. Este número es el que le dice a usted qué tan consistente, qué tan confiable es su instrumento internamente para medir un concepto que usted quiere. Eso sería referente a la confiabilidad del instrumento. Si hay alguna pregunta, hasta ahí sería lo de consistencia interna. Si hay alguna pregunta, estamos a entera disposición para contestar lo que se pueda. Sí, aquí la me. Dígalo. Las preguntas deben ser solo escala Likert, todas o pueden combinarse. Mira, pueden ser combinadas de numéricas y Likert. Y perfectamente el alfa de Cronbach funciona. O solo numérica y funciona. O solo Likert y funciona. Ahora, si son preguntas nominales, o sea que no hay orden, si no es solo categorías, entonces tendríamos que usar otro método de validación. Puede ser que tenga un alfa de Cronbach bueno, puede ser, pero yo he tenido experiencia de que cuando uso en escala, o sea, la literatura indica que no debe usarse para escala nominal. Nominal significa que tengo categoría, pero no en orden. Por ejemplo, la variable género. Esa variable no tiene categoría. No tiene orden. El hecho de que sea hombre o sea mujer no implica que uno está por encima del otro. Lo que implica que eso sería nominal. Carrera universitaria. Esa es una carrera una variable que no tiene un orden establecido. Puedes combinar ordinal con Likert y puede aplicar la alfa de Cronbach sin ningún tipo de problema. Que debía haberle agregado aquí una edad, por ejemplo, para que vean que es lo mismo. Se puede hacer perfectamente. Ahora, ¿qué usar cuando yo tengo ordinal? Bueno, se puede utilizar las dos mitades, pero hay que hacer un proceso ya diferente. Y una cosa más, si son preguntas dicotómicas, por ejemplo, sí o no, sexo, varón, hembra, trabaja, sí o no, cuando son preguntas de ese tipo que nada más tienen 2 categorías, se utiliza una prueba que se llama KR20, el test de Kuder y Richardson. Ese test es bastante confiable, pero es un caso particular del alfa de Cronbach. Por eso, muchos investigadores prefieren usar el alfa de Cronbach y no utilizar Kuder de Richardson, porque en esencia, al final es lo mismo.
solamente que se usa para cuando sean estrictamente dos categorías que tenga la pregunta. Pero el alfa de Cronbach funciona pues, si las variables son dicotómicas también. Si hay algo más. Sí, la me. Hello. Dígalo. Vemos, Ah, Esteban tenía la mano levantada, le toca a Esteban. Ok, no, yo no estoy mirando a la gente que nada más levantada. Debe haber alguien ahí, Milanés. Ayuda. No, eso es. Dime, Pero no, la otra persona que iba a hablar le cedo y yo Dale, preguntaba. Esteban, dale, Esteban. Ya, muy bien. Veo que en los ejemplos la cantidad de las personas que responden no tienen un número fijo. Entonces quisiera saber a cuántas personas es que se debe aplicar el instrumento, de dónde yo saco esas personas para medir la confiabilidad del mismo. al inicio dijimos que lo ideal es comenzar con una prueba piloto. La prueba piloto no solamente sirve para tú verificar la consistencia interna del instrumento, sino también para ver la, la, la coherencia del instrumento, la claridad del instrumento y la pertinencia del instrumento. Eso significa, te estoy diciendo la característica que tiene un instrumento y que validaría un juez, un experto. Bueno, un juez. La palabra experto es muy ambigua en este caso, porque eso es relativo. El experto. Un juez toma el instrumento y valida esas características. Entonces, tú lo que haces con la prueba piloto es que la aplica. Cuando tú apliques tu prueba piloto, que por cierto, una prueba piloto se debe aplicar aproximadamente al 10%, a una población de un tamaño del 10% de la población que tú vas a estudiar. Por ejemplo, tú vas a estudiar 500 personas, entonces tú puedes elegir una muestra de 50 personas para aplicar la prueba piloto. Aunque hay alguna literatura que dicen que de 30 en adelante estaría bien. Otros dicen que de 20 en adelante estaría bien. Este señor Sampieri dice que para una muestra piloto él sugiere de 50 o más. Todo va a ser dependiendo de lo que tú necesites. Por lo regular, de 20 a 30 personas por una prueba piloto estaría correcto. Pero la prueba piloto no puede aplicarse sobre la población que tú vas a estudiar para no contaminarla. Tú lo que haces es que a una población parecida, con características similares, le aplica la prueba piloto. ¿Qué es la prueba piloto? Tomar el instrumento, aplicárselo a la población lo llena y verificar dónde se cometen los errores. Errores, por ejemplo, de preguntas que no se comprenden correctamente y todo eso. Y aprovechas esos datos de una vez para aplicar la consistencia interna, el alfa de Cronbach. Es posible que por no entender correctamente un ítem, una pregunta, una persona lo llene con una respuesta que no sea y por ende tu alfa de Cronbach va a estar bajito. Entonces, si tú corriges eso, tu alfa de Cronbach sube en una segunda revisión del instrumento. O sea, el instrumento, eso es un ritual para el instrumento, no es nada más, lo hice, lo apliqué y ya. No, es un ritual que tú tienes que llevar para que vaya cumpliendo con todo. Esa prueba piloto se aplica primero. Digo, si queremos datos representativos de la población y confiables, y que cuando lo estén llenando, lo llenen porque lo entienden, no porque tienen que llenarlo. Eso ayudaría bastante. Más o menos de ahí es que vienen las informaciones. Si tiene alguna otra, si no está claro o tiene alguna otra duda, me avisa. No, perfecto. Gracias. Gracias, Leonido. Sí, saludos, buenas tardes. No solamente como un aporte a parte de lo que ha dicho nuestro querido amigo Lamé, también, o sea, él ha ido hablando acerca de la validación. En este caso, él usó el alfa de Cronbach. También está el alfa de Hernández Peña Nieto, sirve
para lo que la me estaba diciendo ahora mismo, que es la validación de contenido o también por experto o por jueces, como él decía. Entonces, solamente agregar esa partecita ahí. También hay otra validación, o sea, la validación de un instrumento tiene varias facetas. Esta es una de ellas, la que está mencionando, o la que estamos estudiando aquí con la MED. Sí, gracias, Leonido. Eso es correcto. Por eso el pequeño, el mini taller, porque así lo tendríamos que llamar, no se llamó validación de instrumentos, sino la medición de la consistencia interna del instrumento usando el alfa de cromo. Porque como tú decías, Leonido, es cierto, si nosotros ampliamos, o sea, si nosotros vamos a hablar de validación, entonces tendríamos que hablar otra cosa. Y eso incluye, para validar un instrumento, desde un análisis factorial exploratorio hasta un análisis factorial confirmatorio, hasta alfa de Cronbach y el alfa de Peña Nieto, de fiabilidad de los jueces, que hay varios, Sí, dependiendo de hay la varios, solamente mencioné sí, uno, pero son muchos. para fiabilidad de los jueces. Entonces, que todo eso, de hecho, validar un instrumento, ¿se escucha bien? Sí, se escucha la MED. Ok. Validar un instrumento es una investigación, de hecho. Solo validar el instrumento. Así es, la MED, y abundando un poquito más de eso, muchas veces en las investigaciones, por desconocimiento, se tiende a realizar un instrumento y aplicar el instrumento, y luego que ya se está trabajando con los datos, se dan cuenta de la debilidad del instrumento que tenía y ya están en el charco. Y muchas veces buscan un especialista, por ejemplo, en estadística, para que le ayude a A, analizar los datos, a pero ¿qué pasa? enderezar lo que Que, está. exacto. Cuando tú, por ejemplo, le entra basura a un software, lo que te va a tirar es basura, porque los datos Exacto, no exacto. se... quizás, Los datos no dan más de ahí. exactamente. Sí, eso es correcto. Eso es correcto. Muy bien, muchas gracias, Leonido. Víctor Ventura. Sí, Lame, Dígamelo. recientemente, no como parte de Conoce tu Regional, sino como algo interno del centro, nosotros queríamos ver la relación que hay entre la llegada tarde consistente y el perfil de ese tipo de estudiante. ¿Cuál es el perfil del estudiante que llega tarde? Nosotros elaboramos un instrumento y lo aplicamos con los estudiantes de sexto, quienes eran los encargados de aplicarlo como una práctica, vamos a decirlo así, aplicarlo al primer ciclo. Eh, pero ellos lo iban pregunta por pregunta, íbamos viendo, no, agrégale esto porque entendemos que es necesario. O sea, ese era el ejercicio. ¿Está correcto hacer eso, esa parte dentro del pilotaje? Mira, Se lo iban a aplicar el primer ciclo. Quienes lo vieron fue los estudiantes de sexto. Corrigieron algún asunto del lenguaje, algún asunto ya contextualizado que ellos quizá conocían más y eso. Y se modificó algunas cosas partiendo de lo que ellos decían. una de las finalidades de la prueba piloto es esa. Corregir la redacción del instrumento, agregar o eliminar ítems del instrumento, o bien parafrasear ítems o agregar aclaraciones de modo tal que el que lo vaya a llenar sea una persona o sea un encuestador, que en este caso los muchachos de sexto de ustedes fungieron como encuestadores, puedan entenderlo y puedan decirle con claridad a la otra persona, hacerle la pregunta y puedan contestar. Mire Otra que, cosa, dame para que me la responda junto ahí. En ese momento, como era del primer ciclo, de manera aleatoria, sí se tomó un estudiante de primero, uno de segundo y uno de tercero para que también completaran esa prueba y que ellos pudieran ver y pudieran entenderla, o sea, ver de qué manera ellos la pueden entender, si la entendieron bien, si hay que corregir algo, cualquier cosa. de hecho, ustedes hicieron la mayoría de los pasos que se hacen con una prueba piloto. Quizá pudieron haber elegido más estudiantes. Elegimos Bien, como viendo, 25 más o menos.
Sí, viendo el perfil de cada uno de ellos por algunos de los profesores que fungirían como expertos. Por ejemplo, los titulares de los cursos que conocen bien los estudiantes pueden decirle, mira, yo necesito que tú me busques estudiantes de esto uno de los que son más impertinentes, más necios, que hablan más, que se mueven más, otro de los que son más inteligentes, los que son más centrados, una hembra, un varón, qué sé yo. Entonces, ese tipo de elección ayudaría a que cuando tú llenes el cuestionario, poder encontrar dónde están las situaciones que se dan para poder contestar las preguntas. Pero lo que ustedes hicieron está bien. De hecho, yo no lo hubiese pensado así en la escuela donde yo trabajo. Está muy bien que pudieran hacerlo de esa forma. Eso ayuda a que el instrumento sea confiable totalmente. A ustedes lo único que les faltó fue que los jueces lo firmaran, diciendo, sí, esto está bien. Ok, estamos cerca, la meta, estamos en el Rosalba Están en el Torres. camino y en muy buen camino. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Miguelina. Buenas noches. Buenas En noches. realidad yo quiero estar un poquito más clara. En el caso de mi instrumento que tiene preguntas nominales, otras son abiertas y así sucesivamente, hay una variedad de ítems. Entonces yo no podría aplicar el AFA de Cron, sino la validación por experto. ¿Estaría en lo correcto o qué sería lo que debería hacer? Bueno, yo les recomendaría en ese caso que use la validación de experto. ¿Por qué Bien, razón? Porque usted tiene muchas preguntas nominales y preguntas abiertas. sí, Las preguntas abiertas, la persona tiene que redactar algún tipo de oración, algún tipo de respuesta. Y para redactarla, bueno, hay software que analizan eso, pero un experto, que es el especialista en el área, en el caso suyo tendría que ser un especialista en el área en cuestión, para que sí, pueda decir si mide correctamente lo que usted pretende medir. En este país, por lo regular, se ha cualquierizado el asunto de los jueces. Simplemente me llaman a mí, mira, hazme favor, fírmame este instrumento que yo estoy haciendo una tesis o estoy haciendo una investigación para decirme que está bien. Pero eso es algo que debería ser revisar, o sea, hay un instrumento para medir los instrumentos. Existe un instrumento. Por ejemplo, para mi tesis doctoral yo tuve que hacer un instrumento que se lo mandaba al juez con el instrumento de investigación y el juez, a la luz de los criterios que yo quiero saber, me miraba el instrumento que yo le envié y miraba el instrumento que yo voy a aplicar y decía, mira, tú tienes que hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro. Debería haber un instrumento que me ayude a orientarme de esa manera. Y eso también tiene sus medidas, como decía Leonido ahorita, eso tampoco es de que sí, eso está bien, lo firmamos, arregla esta pregunta, aquella. No, no, no. Se supone que hay un grupo de jueces, por lo regular número impares. Bueno, la literatura sugiere que sea un número impar de jueces. Hay literatura que dicen que deben ser 7 o más, 7, 9, 11, 13. Otra literatura dicen que con 5 es suficiente, otros dicen que necesitan. Yo he leído literatura que habla hasta de 19. Pero bueno, de forma general es un número impar de jueces. Y cada juez da un valor al instrumento. En función de eso se calcula un coeficiente de validación de los jueces, que fue lo que Leonido mencionó ahorita. Y eso dice, ese número, al igual que el alfa de Cronbach, que aquí me dio 0.84, mientras más cercano a 1, más evalúa el constructo ese instrumento. Y cuando más se acerca a 0, menos lo evalúa. Entonces, por ahí debe ser. Que no haya, que en estos casos no haya que usar tantos jueces. Bueno, yo creo que podría fijarse un tope, por ejemplo, 5 jueces, 5 expertos que te vean el instrumento, lo revisen y te digan, mira, arregla esta redacción, que te hagan sugerencias y mejorarlo. exacto. Entonces, ese instrumento para validar dicho cuestionario, ¿tendría yo que elaborarlo en este caso? ¿O podría avalarme de otro que responda a lo que yo quiero? Es que si hay un instrumento hecho para una determinada situación, no hace falta que usted cree uno. Usted puede perfectamente coger uno que ya esté validado
o que ya exista y usted lo toma y si lo va a usar fiel como está, simplemente no lo va a validar, pero si lo va a modificar, tendría que validar. Ok, ¿habría alguna referencia para yo Algunas veces, buscarlo? perdón, ¿Alguna referencia, digo yo, para yo buscarlo, ese es que instrumento? no sabemos porque habría que ver cuál es el tema. Ok, Dependiendo del tema, entonces usted tendría que sí, buscarlo porque hay instrumentos ya validados que hay que ok, pagar por ellos, que hay que pagar por ellos. ok, Hay personas que se dedican a validar instrumentos, a construir instrumentos. De hecho, eso es un área de la psicología que se llama psicometría, que de hecho la gente se dedica a eso, construye los instrumentos, los valida y literalmente los vende. O sea, usted tiene que pagar una cantidad de dinero por usar ese instrumento, porque ya está validado y es reconocido y usado a nivel internacional por los investigadores. Otros lo tienen de manera abierta para que lo use todo el que quiera. ok. Muy bien, muchas gracias, maestro Lamé. Entonces, la idea básica que le responde Lamé es que cuando hay pregunta abierta, sería bueno validarlo por Jueces. Esa sería una expertos, buena por alternativa. jueces. Y ahí yo le digo que también pronto nosotros vamos a dar un taller sobre el uso de la inteligencia artificial en la parte científica. Mañana tenemos uno de la redacción de APA en investigaciones científicas, pero luego también vamos a tener uno de el uso de la inteligencia artificial con el doctor Bají, que también ayuda a analizar ese tipo de, de preguntas, vamos a decir, un poco abiertas, pero con un prompt bien redactado. Bien, vamos a seguir levantando la mano. Las demás personas que tengan opiniones o les dejamos las demás preguntas para el final. Si no hay más preguntas, pueden al final hacer alguna pregunta. Seguimos, Lame. Muchas gracias. Ya, no hay ninguna otra duda. No, hasta ahora no. Ok. Para cerrar, yo necesito que nosotros revisemos algo del taller pasado. Eh, eh, Nosotros decíamos en algún momento, en el taller pasado, del tamaño de la muestra. Pero yo necesito que aclaremos algo. Algunas veces, cuando nosotros tenemos una muestra y calculamos una muestra y después nos aprueban un presupuesto, yo planteo un proyecto, llevo una propuesta de un proyecto. Y en mi propuesta yo digo, mira, yo voy a encuestar a 700 personas, darle niveles para explicar tal variable, tal tema. Resulta que después que me aprueban el proyecto, el dinero no alcanza para eso. Usted no está negociando con una persona en particular, usted está trabajando para una institución. Lo que significa que usted debe hacer el proyecto con el presupuesto que le dieron o no hacerlo. ¿Qué hacer para esos casos? Usted dirá, bueno, la única opción ahí es bajar la muestra, pero usted no puede bajar la muestra a la ligera. Usted no puede simplemente decir, no, vamos a bajar la muestra, le bajamos 10% a la muestra y ya, vamos a trabajar con eso y ya, en vez de 700, vamos a usar 500, que el dinero da para 500. No, vamos a hacerlo, pero con criterio. Eso significa, por ejemplo, que si yo tengo un tamaño de una población de 4,000 estudiantes y pretendo usar una confianza de 95%, puede ser que tu 0,5 y un error de un 5%, nosotros vimos que eso era simplemente 385 personas. Ahí no hay problema. Si yo no puedo, si no hay presupuesto para hacer un levantamiento con 385 encuestados, con 385 personas, entonces usted dice, no, pero yo voy a bajarlo a 300 o a 250, que ahí yo puedo, los recursos me dan para 250. No podemos simplemente bajarlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a decir, yo voy a agregar aquí, voy a hacer un caso muy particular, le voy a poner 96%. Yo quiero subir la confianza a 96%, que me da 2,054.
Aquí yo voy a colocar, en vez de 1.96, 2.054. Pero el error aquí lo debo poner no en 5, sino en 4. Bueno, bajé el error, subió la muestra. Significa entonces que debo hacer lo contrario. Yo lo subo a 7. Bueno, lo voy a subir a 6 para no exagerar. A 6 inicialmente. Y aquí le voy a poner 94% para completar los 100, ¿verdad? 1.881. Aquí voy a poner 1.881. Ok, ahora tengo 246. Eso significa entonces que con un 94% de confianza y 6% de error, mi muestra bajó, el presupuesto me alcanza. Usted lo que tiene que hacer es una distribución de muestreo adecuada para que esta cantidad los represente con un 94% de confianza. A lo que yo me refiero es que no podemos simplemente bajar la muestra y ya. Tenemos que bajarla conociendo el nivel de confianza y el nivel de error que estamos aceptando dentro de esa alteración de la muestra. ¿Ok? Una cosa más, finalmente, es que cuando nosotros tenemos una muestra pequeña, que fue un caso que tratamos la semana pasada, una muestra muy pequeña, digamos de 76 personas o 75 personas, una muestra de 75 personas, vamos a suponer que nosotros queremos un 5% de error, aquí 1.96, vamos a suponer que ese 1.96 es la cantidad de 75 personas, el tamaño de la población. Mire que aquí me sigue dando 385, que era lo que Pedro Emilio mencionaba. Pero cuando la población es pequeña, por lo se escucha. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok. Cuando la población es pequeña, por lo regular, 75, por ejemplo, yo no voy a estar cogiendo una muestra de una población tan pequeña. Simplemente cojo la población. Ahora bien, se podría tomar el tamaño de la muestra ajustado porque este cálculo que está aquí de 63 lo que hace es que usó un factor que se llama factor de corrección para poblaciones finitas. Cuando la muestra está por debajo del 5% de la población total. O sea, cuando ese valor cuando ese pequeño factor se da, entonces uno aplica ese factor y te da una muestra ajustada a esa población pequeña. Por eso es que aquí se sigue siendo un tamaño grande, pero aquí está el tamaño correcto que tú debes usar. Ahora, ¿por qué no es conveniente? Porque si yo tengo 75 personas y la muestra me da de 63, la proporción es mucho más alta, que era algo que discutíamos Leonido y yo la semana pasada. Por lo tanto, no valdría la pena yo coger 63 de 75 cuando la diferencia es tan mínima. Ahora, ¿cuándo podría hacer esto? Cuando usted tendría, por ejemplo, una distribución geográfica muy extensa e ir a encuestar esas 12 personas que faltan, le costaría mucho trasladarse a lugares muy lejanos. Entonces diría, bueno, espérate. Insignificante. Si están en la misma zona. Más o menos era lo que quería agregarle para que ustedes estuvieran claros en esta parte. Y sobre todo, usted tiene el presupuesto, recuerde, usted va a hacer una investigación en función del presupuesto. Usted puede cambiar cosas, pero debe explicarlo en el informe. Usted no puede simplemente quitarla porque sí, debe explicarlo. Y con los criterios establecidos para ello. Dame. Dígalo. Se muteó mi celular cuando tú dijiste que si tengo 12 en una zona lejana, ¿qué hago con eso si el presupuesto, para temas de presupuesto, lo elimino? No, claro, no. Si tú tienes aquí 63, te garantizan el 95% de confianza y 5% de error. Pero si esos 12, por ejemplo, tú estás haciendo un trabajo en Santiago y tú tienes 12 personas y hay 2 en Navarrete, 2 en Tamboril, 2 en Colorado, 2 en la salida de Santiago por allá, por casi llegando a la entrada de Moca. O sea, hay 1 en Cienfuegos. O sea, tú agarrar y salir y mandar gente a encuestarlo a ellos, te saldría más costoso que dejarlo así.
Entonces, ahí tú garantizas el 95% de confianza con el 63%. Pero si es lo del mismo estrato cercano, entonces no vale la pena que tú digas, no, espérate, déjame yo coger 63, no, porque son pocos. Por eso le decía, la confianza, usted tiene que manejar, o sea, usted puede cambiar la muestra, pero usted tiene que manejar los niveles de confianza, pero eso depende de su presupuesto. Cuidado, no siempre una muestra grande, representativa. Debe aplicarse un proceso de muestreo adecuado para que ella represente a la población. Pero usted tiene que decirlo con una confianza establecida. Aquí lo estamos diciendo con una confianza de 95%, pero para una población pequeña. Si usted va a hacer una encuesta, por ejemplo, para 5 maestros, no sería ni siquiera recomendable o adecuado una población, una encuesta para 5 maestros, una investigación cuantitativa. Sería mejor cualitativa porque usted lo va a ampliar, porque 5 maestros no se pueden generalizar. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando la población es pequeña, en lo que usted vaya a decir y a generalizar o a inferir. Si hay alguna pregunta, me avisa. Muy bien. Este momento es apropiado para si alguien tiene alguna pregunta, ya luego, o sea, antes de concluir, pueden levantar la mano y le damos la oportunidad, como siempre. Si tienen alguna pregunta particular. Bueno, miren, primeramente, antes de concluir, quiero decir lo siguiente. Miren, en las investigaciones hay ciertas variables que son fijas. El maestro Lamé se ha limitado a hacer unas charlas, unos talleres que son técnicos, en técnico básico, vamos a decir. Está hablando en un lenguaje general. Cada persona tiene su proyecto aprobado vía IDICE, pero hay ciertas variables que son fijas. Inmediatamente, los economistas dicen que los recursos son finitos. Entonces, lo primero es que hay unos procesos que ya ustedes saben. Inmediatamente ustedes tienen un presupuesto aprobado, pues ya ustedes tienen ese presupuesto aprobado. Esa variable no va a cambiar. Incluso decíamos que hay entidades que luego que tú haces un presupuesto, ellos te hacen unos recortes en base a lo que ellos disponen y ellos te dicen, usted puede ejecutar esto con estos recortes. Y uno dice si uno la quiere hacer o no. Pero en los presupuestos también hay algo que se llama, o sea, un presupuesto tiene algo que se llama margen de error. El margen de error imprevisto, uno puede especificar. Lo imprevisto pueden ser a favor o en contra y uno debe simplemente ir en el desarrollo informando, pero no es que inmediatamente usted tiene algo, usted va a recurrir a cambiar el presupuesto. Quiero que se aclare esa parte muy bien porque nosotros no estamos recomendando a nadie cambiar el presupuesto. Estamos dando unos talleres técnicos que implican que no están especificados para nadie en particular, que pueden hacer preguntas, pero no es que inmediatamente usted tiene algo, usted va a cambiar el presupuesto. Y esta última parte que el maestro Lamé ha también explicado corresponde al taller pasado. Entonces, incluso lo que usted debe ajustarse a ese presupuesto y explicar sin obviamente dañar la investigación, porque hay unos márgenes que se pueden establecer dentro de ese rango, pero no podemos volver hacia atrás. Esa parte la quiero aclarar muy bien. Ya aclarada esa parte, quiero darle la gracia al maestro Lamé, que ha compartido este segundo taller sobre evaluación y análisis de la consistencia de instrumentos.
no validación, que como ya lo he explicado, porque la validación es un poco más extensa y requiere más elementos, si no él está explicando la parte de los software. Mañana nosotros tenemos con la doctora Wanda Román el uso de APA en la redacción científica, y ya luego tendremos luego tendremos la versión 2 con el doctor Jason, que también va a estar compartiendo con nosotros. Y previo a esa del doctor Jason tendremos el uso de la inteligencia artificial para ayudar en la parte de la redacción, porque luego que uno aplica los instrumentos, pues recopila la información, entonces tiene que hacer un análisis de esas informaciones, y algunas veces, pues, para hacer el análisis con ciertos criterios también necesitamos. Si lo notan, estamos dando respuesta a inquietudes que cada uno tiene. Este recurso va a ser compartido con cada uno de ustedes, y sin más, le dejo con el maestro Lamé para que concluya este taller de hoy. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, los participantes, y seguimos compartiendo, enriqueciendo una cultura de investigación, principalmente en el proyecto Conoce tu Regional de IDEICE. Y como siempre, compartimos de manera abierta para todos los interesados. Lame, usted concluye. Gracias. Y gracias. A todos le agradezco y estamos totalmente a la orden en lo que podamos colaborar. No sé, posteriormente Milané verá, nuestro asesor verá los tipos de análisis que se estarán haciendo y probablemente algunos coincidan, y eso significa entonces que tendrían que hacer procesos comunes. Si me necesitan, yo estoy a su entera disposición en lo que se pueda. Así que todos, bueno, estamos en el grupo, cualquier pregunta la pueden hacer por ahí y le contestamos en la medida de lo posible. Muchísimas gracias. Pasen todos muy buenas tardes y nos vemos mañana con el próximo taller de la doctora Wanda Román, la cual también es parte del equipo del maestro Lamé Fabián que en un proyecto de IDEICE. Esta transmisión llegó a ustedes a través del IDEICE y seguimos compartiendo la cultura de investigación a través del proyecto Conoce tu Regional Investigando. Pasen buenas tardes.